Buenos días, compañeros. Esta charla que Rolando accedió a ofrecernos con la generosidad teórica y el compromiso político que lo caracterizan, sirve de complemento al curso de lectura y estudio del Capital dirigido a militantes que organizamos desde Vida y Socialismo. Nos propusimos leer el tomo 1 completo durante este año, en reuniones virtuales cada 2 semanas, y en el último encuentro, en la semana pasada, finalizamos el capítulo 4 dedicado a la transformación del dinero en capital. Y la charla de hoy nos permite entonces afianzar los conocimientos que la génesis del dinero nos proveyó y articular el conjunto de la sección primera con la sección segunda del Capital. Pero esta charla no tiene únicamente un valor complementario en relación a ese curso. Esta charla tiene valor en sí misma como introducción al problema de las teorías monetarias. Entender qué es el dinero y cómo funciona nos permite comprender la realidad cotidiana en una sociedad dominada por los precios y la circulación de dinero. El capitalismo funciona a través de precios y dinero, eso lo vemos todos los días en nuestra vida cotidiana, pero con verlo no alcanza para comprenderlo. Hay que recurrir al poder de la abstracción que nos brinda el cerebro para comprender qué es el dinero y cómo funciona. En el caso de Argentina, hago la aclaración porque hay compañeros de Costa Rica o conectados desde Francia o Nueva York en este momento. En el caso de Argentina, esta tarea de comprensión tiene una relevancia extrema, ya que el actual presidente basó su campaña en una serie de afirmaciones acerca de la moneda, acerca de la inflación, acerca del Banco Central, que lamentablemente no tuvo respuestas claras, sólidas y concisas por parte de los candidatos de las organizaciones socialistas que se supone suscriben a la tradición científica inaugurada por Marx en el Capital. Sospechamos que buena parte de los militantes socialistas en este país, una militancia en la que nos contamos, desconoce las categorías básicas de la crítica de la economía política, y ese déficit teórico redunda en un déficit político. Al analizar equivocadamente la realidad, al diagnosticar erróneamente los problemas, se llevan adelante tácticas y estrategias que en el mejor de los casos son inocuas y en el peor de los casos son contraproducentes, desmoralizantes, autodestructivas para la construcción de un programa socialista. Por eso estudiamos el Capital, por eso convocamos a Rolando, no para tener conversaciones interesantes en las sobremesas, sino para dotarnos de armas en la lucha por el socialismo. En este sentido, invitamos a quienes están participando de la charla en este momento al curso del Capital. Los encuentros anteriores están subidos a nuestro canal de YouTube. Nos reunimos cada 2 semanas. Pueden consultarnos después al móvil de Vida y Socialismo por el próximo encuentro y las páginas que tenemos que leer para entonces. Anunciamos también que en pocas semanas Cristian Caracoche nos va a dar una charla sobre salario docente en Argentina, y anunciamos la charla de sí, feminismo. El grupo de lectura de feminismo, que nos juntamos un martes al mes. El próximo encuentro es el martes 2 de julio, estamos leyendo un libro, bueno, interesadas, dirigido a compañeras mujeres, también nos pueden contactar por el grupo de feminismo. Bien, dicho todo esto, cedemos la palabra a Rolando y después de la exposición abriremos el intercambio. Tenemos hasta las 12 para conversar. Adelante, Rolo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que efectivamente el estudio del Capital es fundamental para la crítica, y la crítica tiene que ir a las raíces. Escuchando recién la presentación, se me cruzó, ¿no?, por la cabeza esto de dirigentes de izquierda, diciendo, por ejemplo, que en Argentina la inflación se debía a la codicia de los capitalistas. Por estos días revisé un texto viejo de la CEPAL sobre inflación, y era un artículo sobre inflación, y empezaba diciendo que reconocía que no había una teoría establecida para explicar los precios, y explicaba la inflación, pero no había teoría de los precios.
Y bueno, y el tema que vamos a tratar hoy me parece que es muy importante en teoría monetaria, fundamental, que es la idea, digamos, es examinar críticamente, lo voy a hacer, esta idea de que la teoría monetaria de Marx es inservible porque no hay convertibilidad del dólar al oro o del euro al oro o incluso del peso argentino al oro. Es la idea de que de alguna manera había anunciado Keynes en algún escrito que dijo el oro es una bárbara reliquia, no sirve para nada en cuanto a su utilidad monetaria, y que a partir de ahí la han repetido cantidad de autores, mucha gente marxista, incluso dice lo que escribió Marx sobre dinero tiene una importancia muy relativa porque a partir de que se ha decretado o no hay convertibilidad por lo menos del dólar al oro, el dólar como moneda internacional al oro, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido la teoría monetaria de Marx. Bueno, yo frente a esto siempre empiezo planteando una cuestión. El rol monetario del oro es un hecho, es un dato de la realidad, no es... lo que hay que explicar es por qué. Después de 50 años que no existe convertibilidad del dólar al oro, ¿por qué razón el oro sigue ocupando un puesto en el sistema monetario internacional? Yo hace 10 años, en 2010, hace 14 años, cité un artículo del Economist, donde The Economist decía esto, decía, la demanda de oro tiene un rol especial, juega un rol especial, y tiene que ver básicamente con su relación con el dólar, con la desconfianza o no que hay en el dólar. Y es lo que reconocen también muchos analistas cuando dicen el oro es un activo monetario, no se ha desprendido de ese rol monetario. Doy algunos datos muy recientes. En el último trimestre, en el primer trimestre, digamos, de 2024, los bancos centrales sumaron a sus reservas 290 toneladas de oro. En el año 2023 sumaron a sus reservas 1.037 toneladas de oro. Es una cifra importante, son 78.000 millones de dólares que sumaron los bancos centrales al oro. Se sabe que China ha estado comprando oro, Turquía, Rusia, precisamente aparte de países que tratan de tomar distancia con relación al control que puede tener la Reserva Federal sobre el dólar. De hecho, estos son datos del Consejo Mundial del Oro, los bancos centrales hoy conservan la quinta parte del oro que se ha minado a lo largo de la historia. La quinta parte está mantenida por bancos centrales. Estados Unidos tiene, desde hace años, ha conservado 8.133 toneladas de oro. Si lo tomamos al precio de hoy del oro, por razones contables en Estados Unidos no se hace esto, pero si tomamos al precio de hoy del oro aproximadamente $75.000 por kilo de oro, nos da que en Estados Unidos hay más de 600.000 millones de dólares, el valor de 600.000 millones de dólares en oro guardado en la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto significa aproximadamente el 23% de la masa monetaria en billetes de Estados Unidos, ¿bien? De la circulación de dólares. China tiene más de 2.200 toneladas, Alemania más de 3.300 toneladas de oro, Francia más de 2.400 toneladas de oro, Suiza más de 1.000 toneladas de oro. El FMI tiene aproximadamente 2.800 toneladas de oro. Esto da unos 210.000 millones de dólares del FMI puestos en oro. Entonces, esta es una cuestión que hay que
que analizar, que tratar de explicar a qué se debe esto, por qué, si se ha anunciado tantas veces que se había desmaterializado el dinero, ¿por qué se conserva esta relación con el oro? Con un agregado. El oro es también un objeto de inversión, es una de las funciones que señalan más centrales del dinero, que es el dinero como reserva de valor, reserva última de valor. El año pasado, para poner un ejemplo, se demandaron por motivos de inversión en barras de oro o monedas de oro casi 1.000 millones de toneladas, 980 millones de toneladas. De nuevo tenemos una cifra que estaría alrededor de los 70.000 millones de dólares, solamente por motivos de inversión. Esto, en mi opinión, y lo voy a tratar de explicar, no puede ser registrado por la economía burguesa, por las corrientes keynesianas, de izquierda ortodoxa, neoclásicas, incluso austríacas, y se puede explicar claramente a partir de una idea básica de Marx, que es que el dinero surge de las contradicciones de las mercancías. No es un artificio metido por el Estado desde afuera de la economía, sino que surge de la propia economía. Y esto es lo que explica que el oro no es demandado como un simple metal, sino que es demandado en cuanto a equivalente general, como dice Marx, en cuanto a encarnación de tiempo de trabajo social, en cuanto a valor. Es decir, la gran diferencia que tenemos con cualquier mercancía es que cualquier mercancía, su venta siempre es problemática, no encarna directamente tiempo de trabajo social, no encarna directamente valor. En el caso de la compra, y el oro en ese sentido, al encarnar tiempo de trabajo, al encarnar valor en su contenido material, relación social objetivada, tiene entonces o registra este comportamiento tan distinto. Deriva de un hecho fundamental. Su valor de uso es ser equivalente general. Su valor de uso es conservar valor, expresar valor, encarnar el valor. Esta es una concepción absolutamente opuesta, diametralmente opuesta, a la idea de que el dinero es una mera creación estatal. Hay una cita de Lippietz. Lippietz fue marxista en su momento, marxista, regulacionista, maoísta, una cosa por el estilo, pero estaba en esa onda. Finalmente se alejó del marxismo, pero en un libro de Lippietz, que es un referente de la escuela después de la regulación francesa, Crisis, Inflación, ¿por qué? Un libro que Lippietz prometía seguir en el segundo tomo y no siguió, bueno, no importa con esto, pero Lippietz ahí dice una cosa que es muy sintéticamente muy expresiva. Dice, cuando hay curso forzoso, la emisión de moneda de Banco Central crea tanta realidad, al menos en el mercado interno, como la extracción de oro de una mina. Bien, es decir, aquí se ha desplazado completamente el dinero como dinero mercancía que surge de la contradicción de las contradicciones del mercado, de la contradicción básicamente entre trabajo privado y social, entre valor de uso y valor, que es la manera en que surge en Marx. Bueno, se ha desplazado esa explicación, esa teoría sobre el origen y la naturaleza del dinero por una creación plenamente estatal. Bien, insisto, genera tanta realidad como extraer oro de una mina, la emisión monetaria de curso forzoso. Enlaza con una serie de expresiones muy similares que permanentemente rodean la teoría monetaria burguesa. Una de las más tradicionales
el dinero es un artificio para reducir costos de transacción. Es la típica de los neoclásicos. Bien, sería muy costoso hacer transacciones sin dinero, entonces la instalación del dinero nos ahorra costos de transacción. Observen ustedes que en Marx, y esto también lo demostraron algunos keynesianos, es imposible que haya circulación de mercancías sin dinero. Después lo voy a desarrollar un poco más, bien, pero incluso habría una demostración lógica muy elemental que en un mercado descentralizado sin dinero, incluso las relaciones más simples no se pueden, entre mercancías no se pueden determinar. Otra concepción que hay sobre esto del dinero es el dinero es un producto meramente de convenciones sociales. La que mencioné también es una creación político-estatal, es la idea del cartalismo a la que adhería Knapp y Keynes, ¿bien? Es una mera creación, insisto, estatal, o es el resultado de una representación simbólica que es la idea final de Aglietta y Orleans. Aglietta también en su momento estuvo cercano al marxismo y finalmente se alejó. Todas estas concepciones son entonces muy distintas a la idea de Marx, porque para Marx, básicamente, el dinero es una relación social bajo una envoltura material. Es un signo relacionado a lo material, se tiene que objetivar en algo material, pero es un signo de relación social, es una expresión de relación social. Es como dice Marx en los Grundrisse, el dinero es un vínculo entre individuos a los cuales ese vínculo se les aparece como algo corpóreo y como algo que los domina, que está por encima de ellos. Y aquí entra una cuestión que yo creo que es fundamental entenderla en diferencia o en oposición a las teorías de la desmaterialización del dinero o a las concepciones de que el dinero es una mera creación estatal, como plantea lo que se llama la teoría monetaria moderna de cierta repercusión en los últimos años. A ver, en la teoría monetaria moderna, el dinero es, ante todo, una especie de unidad de cuenta. Por ejemplo, en una sociedad primitiva, para arreglar las dotes que se dan por motivos de matrimonio, para compensar o reparar una ofensa que se ha cometido, toman el ejemplo también de, por ejemplo, un vale de trabajo dentro de una cooperativa. En una cooperativa todos trabajan, se les dan vales de acuerdo a los tiempos de trabajo que emplearon para repartirse el producto. O, por ejemplo, el ticket que me dan cuando voy al teatro y dejo mi sobre todo en el guardarropa. Bueno, para la teoría monetaria moderna todo esto es dinero. Bien, basta que sirva para esta especie de arreglo, acuerdo, etcétera, ya basta para que ese ticket, ese bono de cooperativa, esa promesa de dote, sean dinero de la misma manera que es el dólar o que es el euro. Bueno, esto traduce una incomprensión de la relación básica, de la relación social básica que a partir de la cual surge el dinero, que es que no se trata de cualquier relación, se trata de una relación entre productores privados de mercancías, dueños privados de los medios de producción. Es muy distinto al vale que se reparte al interior de una cooperativa para que los miembros de la cooperativa participen del producto. Ahí no hay antagonismo de productores independientes. Por eso, en la idea de Marx, en el planteo de Marx, la primera cuestión fundamental
es que el dinero está atravesado por una relación social que es la de productores privados dueños de los medios de producción. No es la misma relación que yo tengo con el vale que me dieron en el guardarropa del teatro y con el cual voy a retirar. Ahí no hay oposición de productores privados independientes que se enfrentan en el mercado. No existe eso. Por eso es una relación de otro tipo, arreglada. Por eso Marx critica la idea de que puede haber bonos trabajo dentro del capitalismo, porque dice, para que haya bonos trabajos hay que acabar primero con la relación social de productores privados, dueños privados de los medios de producción, que en tanto trabajan privadamente deben después validar esos trabajos privados como trabajos sociales en el mercado. Cuestión que no existe ni en el guardarropa, ni en la cooperativa, ni en el caso de la dote de una sociedad primitiva. Y esto, como comenté en un pequeño intercambio que tuvimos antes de comenzar esto, esta concepción de Marx explica por qué el dinero originariamente surge en el contacto de comunidades o sociedades distintas, donde entonces ahí sí se enfrentan 20 metros de tela y vuelve una chaqueta, para tomar el ejemplo más simple del capital, se enfrentan como propietarios privados, cosa que no existe al interior de la comunidad a lo mejor, porque no hay propiedad privada al interior de la comunidad, pero en el intercambio internacional sí aparece. Por eso el dinero surge en la unión de grandes unidades productivas agrícolas, como es Asia, África y Europa, es donde el Medio Oriente aparecen los pueblos comerciantes en ese sentido. Ahora, fíjense ustedes qué interesante. Knapp, padre del cartalismo, el cartalismo, la idea de que el dinero es mera creación estatal, él lo dice, yo no tengo explicación teórica para el dinero que surge en el intercambio de comunidades de larga distancia. Bien, no lo puede generalizar. No es casual que el IPES diga el dinero, la emisión monetaria tiene realidad y es creación de realidad en el mercado interno, ¿no? Tienen grandes problemas teóricos para desplazarlo, ¿bien?, a cuando ya vamos al dinero internacional. Y no es casual esto. No es casual porque está vinculado a haber desligado al dinero de la relación social. Y esta expresión del mercado en su máximo nivel es precisamente el mercado mundial. Bien, es una cuestión muy significativa. Y todo esto tiene que ver con un problema básico. Marx, yo creo que lo ha dicho con mucha razón, la verdadera prueba de fuego de una teoría del valor es la teoría del dinero. Los problemas graves que tiene una teoría del valor se expresan en la concepción monetaria. Esto va a pasar también con Ricardo, que a pesar de que adhería a la teoría del valor-trabajo, su concepción de esa teoría lo llevó en última instancia a apoyar la teoría cuantitativa del dinero. Hay una conexión entre eso, no son fenómenos aislados o separados. No es casual que la concepción de dinero de Marx aparezca en el capítulo 1 cuando está discutiendo la ley del valor. El equivalente general, sus características que dice Marx, encarna directamente tiempo de trabajo social, tiempo de trabajo abstracto, ¿bien?, tiempo de trabajos y valor. Esas características del equivalente surgen necesariamente del análisis de las contradicciones de la mercancía y de la relación
valor en cuanto a contenido y forma del valor en cuanto a expresión de ese contenido. Pero fíjense ustedes, es muy interesante ver los problemas que afronta, por ejemplo, la teoría de la utilidad marginal, la teoría del valor de la utilidad marginal para explicar el dinero. Hay una contradicción tremenda aquí. A ver, la teoría, muy rápidamente dicho, pero la teoría del valor-utilidad dice que el valor está dado por la utilidad de los bienes, esa utilidad calculada en el margen, dicen ellos. Bien, es decir, yo estoy comiendo un sándwich de milanesa y a medida que lo voy comiendo, la utilidad del sándwich va disminuyendo para mí, cosas por el estilo. Bien, esa cuestión. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esta teoría de la utilidad para explicar el valor del dinero? Von Mises lo vio con claridad. Estoy diciendo uno de los padres fundadores de la corriente austríaca, en la cual se basa el presidente Milei. Von Mises señaló, aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque para todas las mercancías, el valor de cambio de la mercancía se explica a partir de su utilidad. El azúcar tiene utilidad, por lo tanto tiene valor de cambio. Por lo tanto, bien, tiene valor para von Mises. Pero ¿qué ocurre con el dinero? Con el dinero, por ser una categoría por antonomasia social, el razonamiento tiene que ser inverso. ¿Cuál es la utilidad del dinero? Es tener valor. Si no tiene valor de cambio, el dinero no tiene utilidad. Por lo tanto, en el caso del dinero, reconoce von Mises, hay que razonar al revés. El dinero tiene utilidad porque tiene valor. Para el resto de las mercancías tienen valor porque tienen utilidad. Son dos concepciones distintas. ¿Cómo hace Mises para tratar de solucionar este problema? Dice, bueno, pues se puede explicar el valor del oro en 1930 por el valor utilidad que tenía el oro antes de la aparición del dinero en épocas antidiluvianas, digamos, hace 3.000 años o 4.000 años o 5.000 años como material de lujo, de joyería o de cosas por el estilo. O sea, en una teoría que se vanagloria de no tener que recurrir a la historia pasada, para explicar el valor del dinero tiene que recurrir a lo que sucedía en la historia hace 3.000 o 4.000 o 5.000 años. Yo he planteado esto en la crítica a los neoclásicos, lo han leído, lo han visto, nadie contesta, bien, miran para otro lado, dicen no tiene tanta importancia o cosas por el estilo. Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, Fisher, que es el que formalizó la teoría cuantitativa en los primeros años del siglo XX, con una fórmula famosa, masa del dinero por velocidad igual a precios por transacciones. Bueno, Fisher, en sus libros sobre dinero, se le explica la teoría cuantitativa, dice, con el dinero también se razona distinto que con el resto de las mercancías. El azúcar tiene un valor por su utilidad. El dinero no despliega, deriva su valor puramente de su cantidad. No tiene nada que ver la utilidad intrínseca del dinero, sino simplemente su cantidad. Aumenta su cantidad en comparación con una masa de mercancía, disminuye su poder de compra. Bien, es simplemente esa teoría. Tobin, premio Nobel neo-keynesiano o keynesiano ortodoxo, también reconoce esto. Dice, no hay manera de encajar el dinero en las funciones de utilidad ni en las funciones de producción que utilizamos habitualmente, que son las funciones neoclásicas. Esto genera incluso grandes problemas, hasta para la enseñanza de la economía. Para los estudiantes de economía les comento, observen ustedes que la teoría
se divide en dos grandes rubros. Microeconomía, donde no hay dinero. Es como una economía de transacciones, una economía de trueque. ¿Bien? Y no se explica por qué, insisto, ahí no hay dinero. Y luego aparece macroeconomía, donde ya no hay trueque, sino están 50 o 100 millones de productos distintos y apareció el dinero, sin definir el concepto de dinero. Y entonces, ¿qué se hace en los manuales de macroeconomía? Pero es en todos, en Dorush y Fisher, en Blanchard, en todos pasa lo mismo. Se dice, bueno, el dinero es muy difícil de definir. Galbraith, por ejemplo, también dice esto, es muy difícil de definir qué es el dinero, pero podemos decir que dinero es los billetes, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo. Ahí ya empecé a ver más líos, ¿bien? Si todos los bonos de corto plazo, como los metía Keynes, los metemos o no, los cheques de viajero hay que meterlos o no, ¿bien? La tarjeta de crédito se mete como dinero o no se mete, ahí también hay grandes problemas. Hay una crisis económica y en Argentina se inventa el patacón y se empieza a discutir, ¿eso es dinero o no es dinero? Toda la teoría económica no puede resolverlo eso. No puede resolver ese problema. ¿El patacón era dinero o no era dinero? No sabemos, puede ser en cierto sentido, puede no serlo en cierto otro sentido. Bueno, hay incluso un autor que yo creo que expresa bien este problema, que es Hicks, premio Nobel también, autor del modelo ISLM, que aunque se enseña hoy macroeconomía, bien, aunque él después se autocriticó de ese modelo, pero Hicks, en una célebre formulación, dice: el dinero es lo que hace el dinero, lo que funciona como el dinero. Money is what money does. El dinero es lo que hace. ¿Qué es un equipo de fútbol? Lo que funciona como un equipo de fútbol. ¿Qué es un automóvil? Lo que funciona como un automóvil. Bueno, son problemas teóricos fundamentales. Fíjense que estamos hablando de las bases, de los cimientos del edificio teórico. Una economía que se basa en el dinero, que se va, una sociedad que juzga el triunfo o no triunfo de una persona por la cantidad de dinero que acumuló. Una relación social, económica, que permanentemente se aprecia a sí misma como dinero que se valoriza, dinero que genera más dinero. Y ese es el objetivo, en última instancia, real de la producción capitalista. Bueno, una sociedad basada en todo esto no puede explicar el dinero. No tiene fundamento teórico para explicar el dinero. Es un problema realmente serio. Y aquí aparecen entonces también problemas serios para aquellos que dicen, bueno, de alguna manera la teoría del valor de Marx fue válida en sociedades donde había convertibilidad del oro al billete, bien, a la libra esterlina o al dólar, etcétera, pero dejó de serlo en las sociedades modernas. Pongo algunos casos, por ejemplo, sobre esto. Goodman, un autor de la financiarización, ahora estoy trabajando en una crítica de nuevo a la tesis de la financiarización, pero por ejemplo, Goodman dice en uno de sus textos, en un texto que él publica en un trabajo colectivo que edita Chesney, donde están las tesis fundamentales de la financiarización, dice de manera, me parece bastante arbitraria, a partir de 1933, con el ascenso de Roosevelt al gobierno de Estados Unidos, el dinero dejó de referenciarse, el dólar dejó de referenciarse con el oro. Ese es realmente asombroso. Lo que hace Roosevelt en el 33 es devaluar el dólar subiendo el precio del oro. Es decir, la suba del precio del oro que pasa de $20 a $35 la onza Troy equivale a una desvalorización del dólar del 75%, pero no se rompió el vínculo
con el dólar. Más aún, cuando se hace Bretton Woods, el sistema fue patrón cambio oro, es decir, el dólar pasaba a ser moneda de reserva internacional, pero el dólar era convertible a oro oficialmente a $35 la onza, y eso se mantuvo durante por lo menos 2 décadas o más de 2 décadas, yo diría, de hecho, hasta la crisis del 68, bien, cuando Francia se retira del mercado y pasa todas sus reservas a oro. Estas cuestiones, en mi opinión, tienen que ver, insisto, con una insuficiente, me parece, comprensión de el planteo del valor de Marx y de la relación que tiene esto con la teoría del valor. A ver, uno de los problemas serios que tenemos incluso es que cuando se hablan de las funciones del dinero en los manuales de macroeconomía, por ejemplo, las funciones del dinero aparecen todas más o menos desordenadas. Medio de cambio, reserva de valor, medida de valor, ¿bien? Sin un orden ni una progresión, incluso donde medio de pago tiende a desaparecer. En este respecto, en Marx, el enfoque es muy distinto porque hay una relación, y diríamos, lógica, teórica, entre las funciones del dinero, cómo se van desenvolviendo y la concepción del dinero. A ver, en el capítulo 1 Marx explica por qué el dinero, el equivalente, es encarnación del valor. ¿Por qué las mercancías deben expresar su valor, propiedad social, pero objetiva, a través de la relación con otra mercancía? Esta es la clave de ese capítulo. Entonces, cuando abordamos las funciones del dinero en Marx, tenemos claro en principio qué es dinero antes de ir a las funciones. Y la primera función del dinero que señala Marx es el dinero como medida de valor. Pero es una función que deriva directamente de su concepción presentada en el capítulo 1. No es agregada desde afuera. Insisto, en el capítulo 1, dinero encarna valor. En el capítulo 3, la primera función del dinero es medida de valor. Está bien intrínsecamente ligada con la anterior. Segunda cuestión. Marx plantea que para ponerle el precio a las mercancías no hace falta tener materialmente el dinero. El vendedor de la tela todavía no tiene el oro o no tiene el dinero, pero le puso precio sin tenerlo. Por eso hay el punto de arranque es el dinero medida de valor, y el dinero no hace falta materialmente todavía para que exista. Bien, primera cuestión. Segunda cuestión. Perdón, o segunda función. La función del dinero como medio de cambio. Y aquí viene la crítica de Marx a la teoría cuantitativa. En esa crítica de Marx a la teoría cuantitativa es central su idea de que las mercancías llegan al mercado con un precio tentativo y el dinero llega al mercado encarnando valor. Esto está establecido antes de llegar al mercado. Es una diferencia muy grande con la teoría cuantitativa. ¿Por qué? Porque en la concepción de la teoría cuantitativa de fondo, y esto lo siguen diciendo los economistas, aquí en Argentina lo escuchamos a cada rato, en la concepción de la teoría cuantitativa, básicamente, esto es Fisher, por ejemplo, muy claro, básicamente las mercancías llegan al mercado sin precio y el dinero llega al mercado sin poder de compra, y ambos establecen
el poder de compra del dinero, su valor de cambio a la inversa, y el valor de cambio a precio de las mercancías se establecen por comparación de ambas masas. La masa de mercancías, la masa de dinero. Una comparación que Marx dice es absurda, es imposible. No hay manera de que esa comparación se pueda cumplir entre mercancías heterogéneas, muchas de las cuales pueden estar en stock o no circulan, o promesas de pago que circulan, etcétera, etcétera. Es imposible que exista esto. Ahora, esa afirmación de que el dinero llega sin valor al mercado y su valor se establece por comparación de cantidades con las mercancías, y las mercancías llegan sin precio al mercado y también se establecen por comparación, es el fundamento de la teoría cuantitativa. Por eso, la crítica de Marx a la teoría cuantitativa empieza por ese lado. A eso se le puede agregar más específicamente que en la fórmula de Fisher, primero, la velocidad del dinero no es estable. Fisher pensaba que era estable, no es estable, depende del circuito del capital, bien, de la rapidez con que se realicen o no las ventas de las mercancías. En segundo lugar, la cantidad de transacciones no está determinada por ninguna ley de Sainz ni nada por el estilo. Puede variar y varía permanentemente, e incluso los cambios en la cantidad de dinero pueden modificar la cantidad de transacciones que se realizan. Y en tercer lugar, la masa de dinero que no hace falta para la circulación, dado el valor de las mercancías o su precio, dado el valor del dinero o su poder de compra y dada la velocidad de circulación, la masa de dinero que circula es la necesaria y el resto se atesora, no tiene por qué circular. Lo ponemos como un ejemplo, yo a veces para ejemplificarlo lo pongo en el caso Argentina, por ejemplo, con la propiedad inmobiliaria que en Argentina se comercia en dólares. A ver, la masa de dólares guardado bajo el colchón en Argentina o en cajas especiales, etcétera, puede haber crecido y ha crecido, tiende a crecer, ¿bien? Generalmente. Pero el aumento de esa masa de dólares no tiene por qué afectar el precio de las propiedades inmobiliarias, no le afecta de hecho. A ver, dado el precio de la propiedad inmobiliaria, dado el valor del dólar, dadas las cantidades de transacciones que se realizan, circula la cantidad de dólar necesario y el resto del dólar se atesora, está mantenido como tesoro. Por eso es la idea de Marx, permanentemente fluyen a la circulación la cantidad de dinero necesaria para las transacciones. Aclarado esto, aquí sí viene el tema del billete que se emite para que circule en lugar del oro, o en Argentina también podemos decir el peso que circula en lugar del dólar, que es el verdadero respaldo del peso. Y en este punto hay mucha confusión. Yo incluso la he visto en gente que está bastante informada de la teoría de Marx. ¿Por qué? Porque Marx en el Capital dice, cuando se trata de la emisión de billetes de curso forzoso, que tienen un respaldo, pero que es con curso forzoso, pareciera que la teoría cuantitativa se cumple. ¿Por qué? Porque al aumentar la masa de billetes, símbolos, que se referencia con el respaldo oro, al aumentar esa masa de billetes, tiende a depreciarse el valor que expresa cada uno de esos billetes en la medida en que el respaldo permanezca igual. Lo pongo con un ejemplo muy, muy sencillo. Supongamos que haya 1 kilo de oro de respaldo y 4 billetes en circulación.
Cada uno de esos billetes representa 250 gramos de oro. Supongamos que ahora se duplica la cantidad de billetes y pasamos a 8 billetes en circulación con el mismo kilo de oro de respaldo. Esos billetes, ahora cada uno de ellos representa 125 gramos de oro. O sea, que si una mercancía antes valía 2 billetes, ahora va a valer 4 billetes. Pero no, esto no ocurre porque una masa de dinero aumentó y se compara con la misma masa de mercancías, sino ocurre porque la masa de billetes aumentó con relación al respaldo. Es una concepción muy distinta a la teoría cuantitativa. No tiene nada que ver. Yo encontré a gente, algunos, por ejemplo, ex militantes del Partido Comunista que se hicieron keynesianos, que llegaban a decir que Marx terminaba adhiriendo a la teoría cuantitativa del dinero. No, nada que ver. Pero esto puede explicar por qué, por ejemplo, si queremos financiar el déficit con emisión monetaria, la cosa fracasa. Bien, se devalúa, se deprecia el billete. Insisto, no porque aumenta la masa de billetes con relación al respaldo, con relación a las mercancías, sino porque aumenta la masa de billetes en relación al respaldo. Bien, si acaso después volvemos a esta cuestión, repito, y lo señalo muy brevemente, esto está en el eje de la teoría del valor de Marx. Por ejemplo, lo señalo muy brevemente, Ricardo, que pensaba que en la venta el trabajo invertido en mercancías se expresaba naturalmente, necesariamente, es decir, para él la venta nunca era problemática, pensaba que el dinero tenía la función primordial de ser medio de cambio y que todo el dinero circulaba. Por eso Ricardo, a pesar de que adhería a la teoría del valor trabajo, pensaba que si fluía mayor dinero del necesario para la circulación de las mercancías, el oro perdía valor, finalmente se exportaba oro, bien, y de esa manera se restablecía el equilibrio. En Marx, la concepción en ese sentido es muy distinta. Insisto, el oro llega o el dinero llega expresando valor al mercado, las mercancías expresan sus valores tentativos en sus precios y solamente va a circular la cantidad de oro o la cantidad de billetes necesarias para esas transacciones. Bueno, y señalo ahora muy brevemente, ya para ir terminando, por la tercera función de Marx, la tercera función que está en el capítulo 3 de Marx, de función del dinero, que es muy particular el título y que me permite volver a la cuestión también del oro. ¿Por qué? Porque, a ver, Marx está escribiendo un capítulo que es función del dinero, ¿no? Básicamente es esto. Y entonces la primera función, dinero, medida de valor. Segunda función, dinero, medio de cambio. Tercera función, función del dinero como dinero. ¿Cómo es esto como dinero? Y entonces él divide en 3 subsecciones. Función del dinero como medio de atesoramiento, función del dinero como medio de pago, función del dinero como dinero internacional. A ver, ¿qué está tratando de decir con esto Marx? Primero, una cuestión. Cuando él plantea la función del dinero como medio de cambio, él nos dice aquí ya está apareciendo el dinero. Antes, cuando era medida de valor, lo teníamos que tener idealmente. En la circulación ya aparece dinero circulando. ¿Bien? El productor de tela lo vendió por saco, ¿bien? Y tiene oro, y ahora compra Biblias o calefones, ¿bien? Y va circulando. Pero, dice Marx, en esa circulación de mercancías, el dinero puede ser reemplazado también por promesas de pago.
yo pago con un cheque postdatado, bien, un cheque con fecha julio, por ejemplo, y me llevo la mercancía X, pago con una letra de cambio, en el comercio internacional se usa mucho, pago con un pagaré, bien. El patacón, que lo mencioné hace un rato, era en realidad también un yo te lo debo, bien, es decir, un bono con plazo de vencimiento. Entonces, todo esto hace aparecer como que el dinero ya no es necesario. Circulan las promesas de pago de un lado del otro, de un lado del otro, de un lado del otro, y el dinero sería evanescente. Ahí aparecen, ya el dinero no hace falta, es todo plástico, son papeles, son asentamientos contables, etcétera, etcétera. Pero en esa concepción, entonces desaparece la función del dinero como medio de pago. Cuando Marx va a la última función del dinero, cuando dice dinero en su función de dinero, ¿qué está diciendo? Está diciendo, aquí ya no se puede reemplazar el dinero con sucedáneos. A ver, si yo atesoro, no puedo atesorar pagarés. No puedo atesorar promesas de pago. No, mirá la cantidad de tarjetas de crédito que tengo atesoradas. No sirve de nada eso. Por eso, el medio último de atesoramiento en cuanto a dinero tiene que ser o una moneda estable o, en última instancia, que tenga su referencia, que se establece de hecho en el mercado con algo que funge como encarnación del valor. Y esto es fundamental. Por eso Marx decía, esa relación se cumple de hecho. Por ejemplo, en Gran Bretaña, cuando Ricardo hace sus primeros escritos sobre dinero, a principios de la segunda década del siglo XIX, había inconvertibilidad de la libra esterlina, convertibilidad oficial de la libra esterlina al oro. Se había suspendido por la crisis inglesa. Y esto duró mucho tiempo. Pero se establecía, de hecho, dice Marx, una relación con el oro en el mercado del oro, en el mercado paralelo. Por eso Marx también dice, en Prusia, la moneda, el tálero, era de curso forzoso. No era convertible oficialmente al oro, pero de hecho se establecía la relación con el oro a través del mercado, ¿bien? Del mercado del oro, del precio del oro, generalmente con una prima sobre lo que podía haber sido el precio oficial del oro. Cuando entonces aparece el atesoramiento, ya aparece la necesidad de que el dinero tenga una existencia real. No es simple promesa de pago, no es simple yo te lo debo, ¿bien? Tiene que tener esta consistencia. Y esto se refuerza cuando pasamos a la segunda función, medio de pago. ¿Por qué? Porque en última instancia el saldo definitivo de una deuda, de una cuenta, se hace en moneda que llamamos hoy de alta potencia, en moneda que se llama de base monetaria. A ver, lo explico incluso de esta manera. En el idioma inglés, correctamente, lo que nosotros llamamos pago tiene dos acepciones. Payment, el pago, to pay, y settlement, o settle. To pay es pagar, pero sin saldar definitivamente. A ver, yo voy a comprar algo, la mercancía X, y entrego un cheque contra la cuenta de mi banco al que me vende la mercancía X. Yo ahí he hecho un payment, un pago, pero que tiene que validarse posteriormente en cuanto a que tenga efectiva mi cuenta. Por ejemplo, si yo
si el vendedor de X deposita ese cheque en su banco, que no es el mío, bien, lo mío está definitivamente saldado, settled, cuando mi banco acredita que yo tengo ese dinero y se lo pasa, bien, se lo debita a la cuenta del otro banco al cual está adscrito el vendedor de la mercancía. Es decir, los pagos últimos tienen que hacerse en efectivo, en cash. Se pueden compensar unos con otros, pero no hay manera de eludir esto. ¿Y por qué estoy planteando esta cuestión tal vez tan reiteradamente? Porque tiene mucha importancia para entender la dinámica de una crisis. A ver, es como en el sistema monetario es como una pirámide invertida. ¿En qué sentido? Cuando las cosas andan bien, son todas promesas de pago que se compensan unas con otras, etcétera, bien, y las compensaciones son pequeñas. Cuando las ventas empiezan a estancarse, cuando los stocks empiezan a aumentar, cuando las empresas o los productores o los comerciantes empiezan a pedir crédito para continuar la marcha de la economía, bien, y ver si siguen produciendo a la espera de que las cosas mejoren, pero empiezan a aumentar los cheques rechazados, empiezan a aumentar, bien, los no pagos de hipotecas. Entonces, en esas circunstancias, esos títulos de deuda empiezan a desvalorizarse crecientemente, y se recurre cada vez más a la encarnación del valor, que o es el peso, pero si se pierde confianza en el peso se pasa al dólar, y si se pierde confianza en el dólar, por ejemplo, porque hay excesiva emisión de dólares, aumentará el precio del oro o aumentará el precio de otras monedas que se mantienen más fuertes. Pero esta reducción violenta del sistema monetario a su base monetaria solamente es explicable si se entiende que el dinero no puede ser simple creación estatal. Si se plantea que el dinero es simple creación estatal, entonces esta reducción violenta a base monetaria, a encarnación pura del valor, no se puede producir, no se puede entender. Por eso, en algún sentido, y esto ya viene incluso con alguna formulación de Hilferding, el teórico el que se consideró durante muchos años el mayor, y muchos lo consideran hasta hoy, el mayor teórico marxista sobre capital financiero, donde él también cambia la concepción de Marx del dinero y dice: el dinero toma su valor a partir de la circulación de las mercancías, invirtiendo la secuencia de Marx. Pero bueno, en Hilferding, por ejemplo, ya está la idea de que el Estado, con el manejo monetario, por este motivo de su desmaterialización del dinero, podía atenuar las crisis monetarias, podía manejarlas con relativa o mayor o menor facilidad. Esta idea es retomada por los teóricos, por ejemplo, de la Escuela de la Regulación o de la Financiarización, cuando plantean que la desmaterialización del dinero fue funcional al régimen fordista de acumulación, y que el régimen fordista de acumulación podía generar de alguna manera liquideces permanentes a costa de, sí, reconociendo cierta desvalorización, liquideces permanentes para facilitar lo que ellos llamaban la pseudo realización del valor de las mercancías. En el plano nacional, porque como hemos ya señalado, cuando se pasaba al plano internacional, de nuevo había muchos problemas para explicar esta mecánica. Bueno, con esto termino aquí. Bueno, me llevé más de 45 minutos, y veamos de hacer intercambios, discusiones. Sé que son temas polémicos,
Bueno, pero hasta aquí llego. Estupendo, Rolo. Retomo una consulta del chat acerca del curso que estamos llevando adelante para leer el Capital. Nos encontramos cada 2 semanas de manera virtual durante 2 horas, los martes de 7 de la tarde a noche, y hacemos una lectura comentada de los pasajes según la cantidad de páginas que tenemos para cada encuentro. Esa lectura comentada es más o menos exhaustiva. Tenemos un cronograma de lecturas, esperamos para noviembre de este año haber finalizado los 3 volúmenes del tomo 1. Para pasar al intercambio, hago 2 pedidos. El primer pedido es el de la pertinencia de las intervenciones. Pedimos que las consultas, las preguntas o las reflexiones tengan que ver con el tema que nos convoca hoy. El segundo pedido es el de brevedad de las intervenciones. Preferimos en todo caso que haya varias intervenciones breves, si alguien tiene muchas ideas para compartir o muchas preguntas para compartir, en lugar de una sola intervención muy extensa, si propiciamos que la mayor cantidad posible de compañeros puedan intervenir. El criterio es de dar prioridad a los que no hayan hablado, de manera que si hay anotados para hablar varios compañeros y al final hay uno que no habló, le vamos a dar prioridad al que no habló y después continuamos con el orden de la lista. Hola, Rolando, muchas gracias por la charla. No sé si la pregunta viene a cuento de todo lo que dijiste, pero la idea de que hay un periodo que prima, en el que estamos, prima la financiarización. ¿Qué novedad sería con respecto, o sea, a qué sería distinto en un periodo de financiarización? ¿Qué novedad de funcionamiento tiene esto con respecto a todo lo que describiste, que en forma más embrionaria o más desarrollada funciona desde hace muchos años? Banco, medios de pagos diferidos, tasas de interés, etcétera. Si no tiene que ver con la charla, decime, lo charlamos otra vez. A ver, he vuelto sobre el tema de la financiarización a raíz de Hilferding. Tiene una relación, lo que preguntás, pero no muy estrecha, o digamos, tiene su autonomía el tema de la financiarización. Muy brevemente algunas cuestiones. La financiarización ha pasado a decir que los que tienen el mando de la economía mundial son los fondos de inversión, o los fondos institucionales de inversión. Hay una cierta diferencia ahí con Hilferding, yo la señalé en el último trabajo que hice sobre Hilferding. Hilferding pensaba que la hegemonía lo tenían los bancos sobre la industria. La financiarización no son los bancos tanto, sino, insisto, los fondos de inversión. Pero los dos comparten la idea de que el gran problema de la economía es, en Hilferding son los bancos o el capital financiero, como lo vi él, en la financiarización son los fondos de inversión. En ese sentido hay un desplazamiento, en mi opinión, de la contradicción fundamental, que es capital-trabajo, yo lo interpreto así, por la contradicción, una forma de capital que domina sobre las otras, ¿bien? Que ha sido en gran medida también, fíjense ustedes, el argumento tipo PC francés al plantear el gran problema son los monopolios que dominan el pueblo o estrujan el pueblo. Por ejemplo, los ideólogos del nacionalismo burgués o pequeño burgués, el gran problema es el capital financiero. Bien, yo creo que eso hay que desarmarlo. Agrego una cuestión, en tanto en la tesis de la financiarización más de izquierda como más keynesiana, pero sobre todo en la que se reivindica de orígenes marxistas, es muy importante la idea de capital ficticio. Hay una idea aquí que es la siguiente, yo creo que la expresa muy bien Chesney, ya fallecido, bien, fallecido hace relativamente poco. Bueno, Chesney viene en realidad del trotskismo, militó 20 años en el trotskismo, en ese sentido.
me siento bastante identificado con él, porque yo también estuve 20 años en el trotskismo. Bueno, en el trotskismo él perteneció a una corriente que sostenía que las fuerzas productivas estaban estancadas desde 1914. Era 1980 y seguían diciendo lo mismo. Desde el 14 el capitalismo mundial no ha crecido más, etcétera, etcétera. Cheney toma en alguna medida esta idea, siempre está anunciando en todos sus escritos, a cada rato anunciaba, ya se viene la depresión de largo plazo, el estancamiento de largo plazo, y consideraba que el principal motivo de ese estancamiento de largo plazo era el dominio del capital financiero. ¿Bien? Bueno, y entre esas cuestiones, esta corriente hizo un cambio muy importante en la teoría del dinero de Marx. Por eso ese es el punto de contacto, ¿bien? Como yo les decía, ¿qué plantean? Plantean que a partir de la inconvertibilidad del oro, del dólar al oro, insisto, algunos la remontan al 31, cosa que estaba mal, pero bueno, digo, a partir de la inconvertibilidad, el dinero pasa a ser medio de crédito, instrumento de crédito, moneda de crédito, le dicen. Lo cual yo lo encuentro muy complicado esto. A ver, no quiero ser peyorativo, pero es casi absurdo esto. A ver, si yo te estoy debiendo a vos $1000 y te pago con una promesa de pago, te los voy a pagar el año que viene, ahí te estoy entregando una moneda de crédito. ¿Está claro? Para que vos me entregues la mercadería, pero te entrego una moneda de crédito. No tengo saldada la operación. Ahora, si yo te entrego $1000, los $1000 que te debo, saldé mi deuda que tenía con vos. La he settled, la he eliminado. Si yo digo que esos 1000 son también moneda de crédito, tengo un lío bárbaro, teórico. ¿Cuándo saldo esa deuda? No sé si se entiende. Entonces, si no existe... Ahora, ¿por qué es tan importante esto aparte? Porque en una crisis lo importante es saldar la deuda. El acreedor pide que se le salde la deuda. El que ha dado, por ejemplo, el corredor, el broker, que ha dado dinero a cambio de valores, de activos financieros, etc., y ha alimentado el apalancamiento y la especulación para arriba, cuando todo empieza a caer, pide cash, dinero cantante y sonante, no pide más promesas de pago. Es cuando Marx dice, en esas crisis hay sed de líquido, y dice como el ciervo clama por líquido en medio de una cosa por el estilo. ¿Se entiende la diferencia? Por eso, desde ese punto de vista, en la concepción de Marx la contradicción es mucho más explosiva, porque esa reducción violenta de todos los títulos que circulan, de los papeluchos que circulan con promesas de pago de un lado y del otro, se reduce violentamente a su base. Y ahí se provoca la desvalorización de todos esos títulos, de lo que aparece en las crisis como desvalorización de los valores, del capital, incluidos los capitales mercancías, los capitales productivos, etcétera, etcétera. Pero son violentamente arrastrados por estos episodios. Por eso, en esta concepción, hay también un entrelazamiento muy grande entre capital productivo y capital financiero. Los flujos financieros monetarios no generan tendencias, pero sí las agravan, las profundizan. Son dos cosas distintas, ¿bien? Ahora, a ver, repito, en esto habría tres posiciones. Una, las que dice lo financiero no tiene ninguna importancia, lo pasamos de largo. Otra, lo que dicen todo lo financiero, y si ustedes quieren, yo sería, o gente con la que comparto posiciones, seríamos centristas. Pensamos, lo financiero no determina las tendencias fundamentales, pero sí agrava muchísimo la crisis. Y insisto, todo esto está muy ligado a la concepción del dinero. Muchas gracias. ¿Cómo están? Tengo
algunas preguntas, ¿no? Yo creo que muy relacionadas entre ellas, entonces por eso las voy a decir al tiempo. Una, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Está muy como, circula mucho la idea también de que el dinero, sobre todo el dólar, no se funda tanto en otras mercancías o en el valor de alguna mercancía que encarne valor, sino en el poder político y económico de Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que el respaldo de una gran potencia hace que ese tipo de moneda tenga el valor que tiene a nivel mundial. ¿Esto cómo iría en la teoría marxista? Si tiene algún asidero con relación a la teoría marxista del dinero. Si hay algún trabajo alrededor de esto. Y algo que también me causa mucha inquietud es este tipo de monedas que llaman criptos, el Bitcoin y etcétera, que se señala que no se basan tampoco en ningún tipo de mercancía o que encarne valor, sino en las transacciones que se generan a partir de la moneda misma, ¿no? ¿Cómo entraría este tipo de monedas que van mucho más allá de lo que... Bueno, ¿y cómo entraría este concepto en lo que llaman el dinero fiduciario? Que creo que sería como el dinero crédito, ¿no? El dinero deuda. ¿Cómo podríamos como entrar a discutir estos nuevos, digamos, presentaciones o concepciones del dinero que circulan mucho en el debate que uno escucha por ahí sobre el dinero a nivel mundial, ¿no? Sería como eso. Y bueno, otra cosa, estaba como mirando una charla de la profesora Mazzucato, sobre el valor, que tiene un libro que se llama El valor de las cosas, si no estoy mal, donde hablaba de que existía como un tipo de capital, que sería el capital financiero, que genera, en realidad, bueno, no genera valor, sino que se apropia de los sectores productivos que sí generan valor, ¿no? Esto está mucho dentro de la lógica también de la financiarización, y creo que tendría también relación con esto del dinero fiducia y de que en últimas, a partir del poder que se tenga del Estado, se puede imponer también no solo la circulación del dinero, sino también el valor que representa ese dinero, ¿no? Rolando, hay 3 compañeros más anotados para hacer preguntas o intervenciones y otro compañero que hizo una pregunta en el chat. ¿Vos querés que ellos hagan todas las preguntas y vas reagrupando o seguimos haciendo de a uno? Yo prefiero que hagan las preguntas. Y Dale. contesto lo que puedo, a lo mejor mucho me excede. Sí, ¿qué tal? Buen día. Siento que lo que dijo que el oro vendría a ser, o sea, esto parte mía, parte con lo que dijo Rolando durante la charla, el oro viene a ser equivalente general por razones físicas como históricas. El tiempo que estuvo acá, siendo que, a esto sí es lo que dijo Rolando, que una de las características del equivalente general, a diferencia de la venta de cualquier otra mercancía que no resultaría ser problemática, porque cualquier mercancía puede no venderse en el mercado, en cambio el oro, al ser encarnación directa de valor, siempre no va a haber problema para su venta. ¿Qué impide o qué impediría que haya un reemplazo al oro si se llegase a conseguir que tenga mejores características físicas que le permitan sacarle ese lugar? Me estoy refiriendo específicamente, justamente como decía Boris, al Bitcoin. En principio eso, porque me cuesta seguir la línea de la relación, o sea, la relación directa entre encarnación de valor y las propiedades cualitativas que lo hacen al oro, por ejemplo. En este caso, que vendría a ser el equivalente general por excelencia. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Al comenzar la charla, el profesor señala una cuestión no menor con respecto a la política, digamos, socialista. Esa cuestión es la de no contar con el dominio suficiente de la teoría, o al menos de la escuela ideológica que dicen representar,
motivo por el cual los debates, entre comillas, siempre giran alrededor de los ejes teóricos que establece el capitalismo moderno y los problemas que genera el mismo, pero sobre todo a las soluciones ortodoxas a las que se recurre. Es decir, aún estando en el extremo opuesto, los socialistas, entre comillas, caen en el error de plantear las soluciones que el capitalismo sabe va a plantear, corrupción, etc. Aún entendiendo que se prestan al juego. ¿Cómo podrían simplificar para poder comunicar? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla, Rolando, muy interesante. Voy a tratar de ser concreto con la pregunta, si bien estoy pensando el tema, estoy tratando de entender todo lo que dijiste bien, a lo mejor la pregunta no va a salir muy clara. Yo entiendo que vos planteás, digamos, que si bien dejó de ser el dólar convertible, o sea, que hay una relación directa entre dinero y oro. O sea, que si bien la relación no es tan directa como antes, cuando el dólar era directamente convertible al oro, todavía sigue estando esa relación. Esto es así y convendría volver al patrón oro. Digo, a ver, luchamos por el socialismo, pero dentro de un mundo capitalista, ¿sería más conveniente el interés de la clase trabajadora? Sincerar, si se quiere, y volver a un régimen monetario basado en el oro. ¿Por qué además a la burguesía le conviene haber salido este patrón oro automático? Bien, nunca terminé del todo bien por qué Nixon rompió la conversión, más allá de, bueno, que Francia le exigió el pago y todo eso. O sea, si podría hacer algo de historia así material, estaría bueno. Y lo último, así más concreto, o sea, vos planteás que digamos, el capitalismo necesita un equivalente universal, que este sería el dinero. Bien, creo que la pregunta sería qué relación viene ahí entre dinero y oro. Creo que eso es lo que no termino bien de entender. Ah, bueno, y una cosita más, tampoco termino de entender bien la diferencia entre nuestra teoría y la teoría cuantitativa. O sea, expresamos que hay una relación, obviamente, entre el dinero y la riqueza, porque si no, perderíamos la generación mágica de riqueza. No hay una relación, pero no es la misma esa relación que la que plantea la teoría cuantitativa. Me gustaría, si puedes profundizar en ese sentido también. Gracias. A ver si entendí bien. Entiendo la relación entre el dinero, la mercancía, la validación. Ahora, en referencia a los que plantean la tesis de la financiarización, dada la proliferación de formas de activos financieros, de apalancamiento, etcétera, eso no supone implícitamente en sus defensores el retraso o casi la imposibilidad de la crisis, porque las crisis son, según Marx, producto de la sobreproducción. Y si hay una dominación de lo financiero, esto supondría o una separación entre lo financiero, supondría la imposibilidad de una crisis definitiva o que abra las puertas a la revolución en términos de largo plazo. Y otra es una curiosidad. Vos dijiste que la teoría monetaria moderna no contempla una sociedad de productores privados de medios de producción. ¿Qué tipo de sociedad supone la teoría monetaria moderna? Y una tercera cosita es un saludo. Yo te hablo desde Córdoba y hice hace 30 años un curso sobre el capítulo 1 del Capital cuando militábamos en el trotskismo. Así que te mando un abrazo fraternal. Una pregunta en el chat. Marcelo Martínez, hola a todos y a Rolando, preguntas. ¿Cómo y con qué están atesorando las burguesías en el marco de la lucha por la plusvalía y mercados? ¿Y de qué manera las tendencias irracionales
y anárquicas del capital plantean la necesidad a potencias capitalistas rivales del dólar, reservas distintas al dólar. En algunas cosas voy a remitir a mi blog, ¿bien? Donde trato de explicar. Una es el tema del Bitcoin. Yo escribí una nota sobre las criptomonedas. En parte, ahí, en ese escrito trato de demostrar cómo, primero ya está teniendo limitaciones en la medida que las transacciones se van haciendo más complicadas. Digamos, se usa para transacciones internacionales, pero bien, se está trabando progresivamente. Pero aparte de eso, porque fundamentalmente la criptomoneda no es medida de valor, ¿bien? La medida de valor sigue, es decir, el valor de la cripto se mide por el oro, por el dólar, ¿no? Y no al revés, el dólar por el valor de la cripto. Pero esas cuestiones las tengo ahí planteadas. Remito a eso, ¿no? Remito a ese trabajo para no desviarme ahora tanto del tema. Ahí pusimos el link en el chat al artículo, a las reflexiones sobre las criptomonedas. Ah, sí, incluso lo hice en 2 o 3 entradas, ¿no? Que la fui presentando. Bueno, primero, una cuestión. La relación del dólar con el oro, yo no planteo que sea directa, he planteado varias veces que es una relación simbólica y compleja. A ver, ya Marx, cuando habla del billete, dice la intromisión del Estado no cambia las relaciones fundamentales. Que el Estado emita dinero no cambia las relaciones fundamentales, pero sí la hace mucho más compleja. La relación oro-dólar, por ejemplo, puede prolongarse durante mucho tiempo sin expresar los cambios más profundos que se estén produciendo. Pongo un ejemplo. Yo les dije que Roosevelt en el 33 devalúa el dólar un 75%. Pasa de 20 dólares la onza Troy a 35 dólares la onza Troy. Lo que les voy a decir ahora también muestra un poco las limitaciones que tiene el Estado, las posibilidades y las limitaciones. Bretton Woods, el acuerdo de Bretton Woods, que es hacia el final de la guerra, donde se decide la creación del Fondo Monetario Internacional, ¿bien? Se echan las bases para la Organización Mundial del Comercio, ¿bien? Y Banco Mundial. En Bretton Woods el sistema es patrón cambio oro, es decir, el dólar pasaba a ser moneda de reserva internacional, pero era convertible al oro. O sea, si Estados Unidos pagaba una deuda, la pagaba en un dólar que valía 35 dólares la onza Troy. Bueno, esto fue muy importante porque al final, al terminar la guerra, Estados Unidos tenía aproximadamente el 68% de las reservas mundiales de oro. Como había sido Estados Unidos refugio de las inversiones, bien, de muchos capitales europeos que salían de la guerra, etcétera, etcétera, bien, había acaparado, y era la máxima potencia mundial, aparte de eso, bien, muy lejos en productividad por encima de cualquier otro país. Ahora bien, el sistema de Bretton Woods, esto lo planteó muy bien un economista burgués, Triffin. El sistema de Bretton Woods tenía una contradicción interna que era importante. ¿Qué pasa? Al terminar la guerra había una iliquidez general muy importante, sobre todo en Europa. Por ejemplo, si alguien quería comprar francos, quería vender francos y comprar marcos alemanes en Francia, tenía muchas dificultades. Había cepo, diríamos, por todos lados. No eran fáciles esos intercambios. Entonces, lo que plantea Triffin es, claramente hace falta liquidez, hace falta llenar de liquidez Europa. La manera de llenar de liquidez era con el dólar, ¿bien? Que era la moneda de reserva internacional, pero el dólar también era moneda nacional.
tenía este doble rol, lo cual era en cierto sentido contradictorio, impuesto por Estados Unidos al resto de las potencias por su poder hegemónico al terminar la guerra. Les recuerdo que, por ejemplo, Keynes tenía un plan distinto para el final de la guerra, que era el Bancor, una unidad de cuentas manejada por el FMI, bien, para manejar los saldos internacionales y las relaciones cambiarias entre las monedas. Bueno, Estados Unidos desecha el plan de Keynes, bien. Diríamos, el plan de Keynes era algo así como reconoce que Gran Bretaña ya no tiene el poder de antes, pero perdemos 1-0, ¿no? Por goleada, una cosa por el estilo. Estados Unidos desecha ese plan, incluso en el 48 presiona para que Gran Bretaña devalúe la libra esterlina. Es interesante, una imposición directa de Washington. Bueno, y al imponer su sistema, lo que dice Triffin es, esto encierra una gran contradicción. Estados Unidos, para dar liquidez al mundo, tiene que tener déficit permanente en su balanza de pagos. Es decir, tienen que salir más dólares de los que entran. Y si tiene déficit en la balanza de pagos, esto va a debilitar finalmente la confianza en el dólar. Esto va a generar un problema en la confianza del dólar. Bueno, esto fue en realidad lo que empezó a ocurrir. Bien, crecientemente se recuperaban Alemania y Japón sobre todo, bueno, Francia, Italia también, pero se estaban recuperando, retomaban poder económico y Estados Unidos crecientemente podía saldar sus cuentas internacionales con dólar, ¿bien? Con dólar que no tenía que tenía un respaldo, $35 la onza, que cada vez se correspondía menos con la realidad. Esto fue cuestionado por Francia, por De Gaulle, en el 68, desatando la primera crisis, ¿bien? Donde Francia decide tener todas sus reservas en oro, porque ya estaba diciendo, nos están pagando con un dólar que no refleja realmente lo que dice valer en oro. Ahora, ¿qué pasaba? Alemania y Japón, que estaban acumulando enormes superávits en dólares, acumulaban dólares que decían valer $35 la onza y que nadie se los creía. Pero si Alemania o Japón tiraban esto sobre el mercado, hundían también al dólar. Bien, en ese sentido, estaban atrapados en el dilema Triffin. Digo esto porque en los últimos años China se quejó de lo mismo. Bien, como China tiene grandes excedentes en bonos del Tesoro de Estados Unidos o en dólares, cuando Estados Unidos hizo una política de quantitative easing, digamos, de facilidad monetaria después de la crisis del 2009, China salió al mercado, China por un lado empezó a aumentar sus compras de oro, bien, a bajar sus tenencias de títulos del Tesoro de Estados Unidos, pero aparte de eso, les criticó a los Estados Unidos diciendo, si ustedes quieren que el dólar sea reserva de moneda internacional, no pueden seguir con esto, es decir, apretando por ese lado. Esto, en cierto sentido, está mostrando también, a ver, las posibilidades que tiene el Estado, porque está volviendo al régimen de los 60 y 70, Estados Unidos durante mucho tiempo postergó esa devaluación del dólar que se tenía que producir, ¿bien? Pero finalmente le estalló en las manos. ¿Qué es lo que decide la quiebra definitiva de Bretton Woods? En la primera semana de agosto del año 1971, el Banco de Inglaterra compra 1.500 millones de dólares en oro a la Reserva Federal, que en aquel momento era mucho más que hoy, ¿bien? 1.500 millones. Y entonces Estados Unidos, después de eso, decide suspender las ventas de oro. Bien, que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, no seguía con la venta de oro, y ahí, digamos, termina Bretton Woods. Al poco tiempo ya se declara el fin de Bretton Woods. En el 73 se declara definitivamente el fin. En ese momento, bueno, primero, eso estaba demostrando que Estados Unidos no podía manejar completamente a voluntad. Un dato que es interesante, el FMI
hacia fines de los 60 sale con los derechos especiales de giro, que todavía sigue como siendo como una moneda de cuenta, como una moneda que refleja una canasta de monedas, el dólar en primer lugar. Es interesante que cuando sale el de los derechos especiales de giro, Mundell, que es un economista burgués muy referenciado en macroeconomía neoclásica, bueno, y uno de los inspiradores del euro, pero Mundell plantea que si el derecho especial de giro no tenía relación, no estaba respaldado en oro, iba a fracasar como moneda. Bien, es interesante. Estados Unidos, el plan inicial del DEC era que estuviera respaldado por oro, y Estados Unidos vetó esa posibilidad, ¿bien? Es decir, para seguir planteando que el dólar seguía siendo la gran moneda de reserva, etc. Pero no pudo impedir la desvalorización del dólar. El dólar se fue, una vez que se desató esto, pasó de $35 la onza a $850 en 1980. Fue una desvalorización del dólar del 90% en ese sentido. Luego se recuperó, bien, pero fue a niveles de $300, $400 la onza, y se mantuvo en eso hasta fines de los 90, que empezó de nuevo a subir el precio, fuertemente el precio del oro. Entonces, con esto yo creo que se muestra, por un lado, que digamos, el Estado puede modificar la relación, distorsionar la relación, pero el poder del Estado para mantener el valor del dólar no es absoluto, ¿bien? Es decir, juega su rol. Por ejemplo, en los últimos años Estados Unidos fue refugio de capitales que salían de Asia muy importantes, ¿bien? Con la crisis asiática, etcétera. Eso fortalece al dólar, pero Estados Unidos, no hay que olvidar, hoy es el mayor deudor del mundo. Pasó de 1980 de ser todavía acreedor del mundo, proporciones importantes, actualmente es el mayor deudor del mundo. Entonces aquí hay limitaciones. Por ejemplo, yo creo que tienen razón, hay un trabajo de Blanchard y otros de hace unos años que ellos plantean que finalmente este déficit de la cuenta corriente de Estados Unidos que se está financiando con entrada de capitales, las entradas de capitales hasta hace unos años tenían que ser arriba de $2.000 millones diarios, ¿bien? Para mantener el déficit, que esto tiene límites y que en algún momento se va a traducir en una desvalorización profunda del dólar. Con esto quiero decir que es una relación, insisto, compleja y mediada también por otras monedas. Lo que sí funciona el oro es como encarnación de valor, ¿bien? Marx dice, el billete es símbolo del valor y tiene que ver con este hecho que ya Marx señala en el capítulo 1 del Capital, cuando él dice, puesto en esa relación, la mercancía equivalente tiene otra importancia de la que tienen fuera de esa relación. Insisto esto porque, por eso lo que dice The Economist o operadores del mercado financiero, etcétera, me parece importante. El oro no es igual a cualquier otro metal. No es que sube el precio del aluminio o que sube el precio del cobre, etcétera. Tiene una particularidad porque es utilizado bien como reserva oficial de valor y reserva privada de valor. Agrego incluso, por ejemplo, en países con larga tradición de atesoramiento en oro, la joyería de baja calidad es en realidad atesoramiento en oro. Bien, es decir, hay una joyería de baja calidad, pero que tiene que ver con el oro, bien, con el acaparar oro. Muy brevemente, la idea de que el capital financiero se apropia de valor generado en la producción, sí, es claro, digamos, todo lo que se llaman los gastos de realización del valor, ¿bien? Y, por ejemplo, el gasto de contabilidad, de contar, de guardar dinero, etcétera, que puede tener cualquier empresa. El gasto de la venta de la mercancía, donde no se genera valor, pero se realiza el valor, van en disminución de la plusvalía que se puede reinvertir productivamente. Eso es cierto. Insisto, lo que Marx llama capital comercial
Marx lo llama así, es el capital mercantil dedicado a la compra y venta de mercancías, puramente, no estoy hablando de transporte, sino a la compra y venta de mercancías, y el capital que trabaja con dinero, guardar dinero, pagar, cobrar, dar créditos, reunir dinero, etcétera, que son los bancos. Entonces, ambos sectores están alimentados por plusvalía. Como también uno puede decir, está alimentado por plusvalía la industria armamentista. Bien, son todos estos alimentados por plusvalía. Bueno, esto no lo discuto, los que criticamos a la tesis de la financiarización, esto no lo discutimos. Es cierto esto. Lo que criticamos es la idea de que este sector financiero o capital comercial domina el capital productivo. Eso es lo que no se cumple. El capital bancario participa de la tasa media de ganancia como cualquier otro capital. Walmart, que es capital comercial, mercantil de venta, parte del capital comercial, participa de la tasa media de ganancia igual que cualquier otro capital. O dicho de otra manera, no hay razón para decir que Exxon, Walmart, Microsoft, Nestlé, estas grandes empresas se dan dominadas por los bancos. Esto no existe. Hay un trasvase de capitales de un sector al otro, ¿bien? Y de conjunto estos hacen a la formación capitalista, nos posicionan a la fuerza de trabajo. Ese es el problema que me parece importante. Una pregunta que me hicieron, la relación de oro, socialismo, etc. No sé cómo se va a construir el socialismo, habrá que ver en su momento. Lo que sí yo he señalado, en algún texto escribí sobre esto, frente a los planteos idealistas que había en relación a la inflación, etc., y a los que decían, por ejemplo, a ver, hay toda una corriente en la izquierda, bueno, la teoría monetaria moderna, pero otros, algunos de peronismo de izquierda, por ejemplo, pero también de partidos de izquierda, que plantearon que la emisión monetaria para financiar déficits fiscales no tiene ninguna importancia, ¿bien? No genera inflación, etc. Bueno, yo en esto puse como el ejemplo el caso de la Unión Soviética, en los años 20, digo, cuando todavía no estaba completamente burocratizada. En la Unión Soviética tuvieron un fenómeno de inflación a mediados de los 20, no recuerdo, a mediados de los 20 claramente un fenómeno de inflación. Es interesante porque toda la industria estaba estatizada, la gran industria estatizada, y el Estado tenía un gran poder de control. Si ahí no hay poder de control, no hay en ningún lado, ¿bien? Bueno, y a pesar de eso tuvieron, insisto, alta inflación y tuvieron que hacer un plan de ajuste, digamos, de reducción del gasto estatal. Hicieron una cosa por el estilo. Pero todavía en mitad de los 30, Trotsky, en el escrito La Revolución Traicionada, que es una crítica a la burocracia soviética, plantea que habría que establecer un patrón para el rublo basado en el oro. ¿Bien? Es decir, ¿qué está planteando? Yo no sé si tendría que ser hoy así, de alguna manera, pero sí tendría que tener cierto respaldo, y el respaldo no puede ser en general los edificios del Estado, eso no sirve como respaldo, ¿bien? Ni la tierra. Los ejemplos de los asignados franceses se fracasaron cuando quisieron hacer como respaldo el dinero, pero sí habría que dar alguna referencia de valor en la idea de que el mercado no se puede suprimir de un día para el otro. Esto es señalado por Engels, por ejemplo. La superación del mercado va a tener que ser un proceso gradual. No se puede imponer con una burocracia, no se puede imponer con un aparato estatal. Tiene que ir aumentando de a poco, me parece, en un proceso de largo plazo, el control de los productores sobre el mercado y sobre su propia producción.
No es casual que Lenin en sus últimos escritos haya planteado algo, me parece siempre lo he rescatado mucho, que por ejemplo organizar en cooperativas a los pequeños productores artesanos o campesinos, en 2 o 3 generaciones podía durar eso, cooperativas que iban a actuar con dinero y con el mercado, no había otra, ya sería un gigantesco logro. Solamente eso sería un gigantesco logro. Entonces yo creo que una construcción socialista no se puede hacer en base a inflación, esto no permite comparar tiempos de trabajo, este es el problema fundamental. En regímenes de alta inflación no hay manera de calcular, de comparar productividades, ¿bien? Y en la medida que no se pueda establecer un régimen de control consciente y de administración consciente de los productores sobre los medios de producción, esto va a tener que funcionar a través de alguna forma de mercado. En mi opinión sobre esto, especulando cómo sería algo así en el futuro. ¿Bien? Me piden que explique un poco lo de la teoría cuantitativa. Bueno, brevemente. Primero, la teoría cuantitativa tiene, en principio tuvo su primera formulación muy gruesa en algunos economistas, uno llamó Baudin, francés del siglo XVI. Algunos plantean que hay también antecedentes en España, pero yo tomo este solamente. Pero ¿qué veían? Veían que llegaba el oro de América y había una sensación, una idea que los precios subían en Europa. La gente no tenía el INDEC para calcularlo bien esto, pero se veía que subían los precios, ¿bien? Y entonces Baudin plantea ahí por primera vez: los precios suben porque hay una masa de oro mucho mayor en circulación. O sea, la cantidad de oro en circulación y de plata en aquel momento hacía subir el precio de los bienes en Europa. Fíjense que esta idea de Baudin, por ejemplo, muchos años después, fue tomada por un historiador, Hamilton, para plantear la teoría cuantitativa basada en la experiencia de la llegada del oro de América a España. ¿Bien? Hume, por ejemplo, también lo dice: el oro llega a España, suben los precios en España, entonces se importan bienes telas, etcétera, de Flandes o desde Inglaterra, y el oro se reesparce por el resto de Europa. ¿Bien? Pero la idea era esta. Observen ustedes que en Marx la explicación de por qué la suba de los precios en el siglo XVI va a ser muy distinta. Los precios suben porque baja el valor del oro, porque se está produciendo más oro con menos tiempo de trabajo. ¿Bien? Es decir, es otra. Entonces, ¿circula más oro? Sí, pero circula más oro porque para hacer circular la misma masa de mercancías ha disminuido el valor del oro. Pero el valor del oro ha disminuido no por su cantidad, sino, insisto, por el tiempo de trabajo empleado en producir el oro. Bien, es interesante ver. Pierre Vilar, en su Historia de la Moneda, refuta, yo creo de manera muy convincente, recomiendo el libro de Vilar sobre oro en la historia, oro y dinero en la historia, lo cito ahora de memoria, donde critica bien, muy fuerte a las tesis de Hamilton. Bien, bueno. Esta teoría cuantitativa del dinero siguió desarrollándose y tiene su expresión más definitiva en Fisher, con su fórmula famosa: masa de dinero por la velocidad es igual a los precios por las transacciones. Es interesante que Marx, en el Capital, en el tomo 3, de hecho, está usando la misma ecuación. Hay una masa de dinero, hay los precios, igual, insisto, ¿bien? Masa por velocidad igual a los precios por las transacciones. Lo que cambia, eso lo señala también muy bien Joan Robinson, es la secuencia de variables dependientes e independientes. ¿Por qué? Porque en Fisher la idea es la siguiente: la masa de dinero es exógena, se inyecta desde afuera, viene el oro de América o el Banco Central e inyectan dinero. La velocidad de circulación es más o menos constante, bien, estable. No es que sea fija,
pero evoluciona muy lentamente. Por ejemplo, con los hábitos de pago. Si se pagan los salarios cada 15 días, la velocidad del dinero va a ser mayor que si se pagan una vez por mes. ¿Bien? Pero es estable la velocidad del dinero. Las transacciones, el número de transacciones están dadas por la ley de Say, por el funcionamiento de la economía. Entonces, ¿qué dice Fisher? Dice, si sube la masa de dinero, la velocidad no se altera, la masa de transacciones, el volumen de transacciones no se altera, el dinero es neutro en ese sentido. Entonces, evidentemente, el aumento de la masa de dinero se tiene que ir a todo el aumento de precios. Aumenta la masa de dinero, aumentan los precios. Esta es la base de la teoría cuantitativa. Les comento, en este sentido, que Milley, que dice defender la teoría cuantitativa y la teoría austríaca, en ese sentido tiene un pequeño lío. Porque los austríacos, Hayek, critica a Milton Friedman de la teoría cuantitativa o a, ¿cómo se llama? O a Fisher. ¿Por qué? Porque en Hayek el aumento de la masa de dinero provoca cambios en la tasa de interés, no en la masa de dinero, sino en la tasa de interés. Y esto genera un ciclo particular de negocios, bien que no me quiero desarrollar. Yo le he señalado esta cuestión a algunos austríacos, gente educada con la que se puede hablar, y porque ellos me decían, ¿qué me contestan? Me dicen, bueno, en el corto plazo funciona lo de Hayek, bien, que el aumento de la masa de dinero modifica nada más que a la tasa de interés, pero en el largo plazo se cumple la teoría cuantitativa de que el aumento de la masa de dinero provoca aumento de precios. Mi respuesta a esto es, aquí hay una incongruencia. Si en el corto plazo el aumento de la masa de dinero no genera necesariamente aumento de precios en un ciclo económico, porque esto se va, en el largo plazo, el aumento de la masa de dinero se va a terminar redundando en un aumento general de precios. Bueno, ahí está la discusión, ¿bien? Pero no es fácil compaginar una cosa con la otra. La teoría austríaca, insisto, con la teoría de Friedman o de Fisher. Lo que sí es cierto es que actualmente los teóricos cuantitativos son los que dominan completamente, con variantes entre ellos, ¿bien? Friedman es un poco distinto a los manuales de macro, etcétera, pero con ciertas variantes es lo que domina el pensamiento económico contemporáneo. En la concepción de Marx, las secuencias de la variable de Fisher son, insisto, muy distintas. Primero, dadas las transacciones, las mercancías circulan o entran al mercado con un precio, dada la velocidad de circulación del dinero, solamente va a circular el dinero necesario para esas transacciones a esos precios, dado el valor del dinero. Por lo tanto, el dinero que no hace falta para eso se atesora. Y entonces no tiene sentido decir que todo el dinero tiene que estar circulando, porque eso no tiene relación con la realidad. Por eso yo les ponía el ejemplo del mercado inmobiliario argentino. Dado el precio de las propiedades en dólares, dadas las cantidades de transacciones, circulan los dólares necesarios para esas transacciones. Si aumenta la masa de dólares guardados, no tiene por qué afectar bien esos precios inmobiliarios. Una aclaración. La teoría monetaria moderna puede admitir que hay una sociedad donde sean productores simples de mercancías. Es decir, eso lo admite, no es ese el problema, no es que nieguen que pueda haber una sociedad de productores simples de mercancías. El problema de la teoría monetaria moderna es que iguala el dinero de esa sociedad productora de mercancías con el vale de una cooperativa o con el vale de un guardarropa. Esa igualación es lo problemático, ¿se entiende? No es que niegue que pueda haber una sociedad productora de mercancías, de productores privados de mercancías que se conecten a través del mercado. El grave problema es que no entiende, en mi opinión no entiende, que esa es una relación social específica, que no es la misma que se da en una sociedad de cooperativas, al interior de las cooperativas, o que se da, insisto, con la
con el guardarropa o cosas por el estilo. No sé si se entiende. Bueno, y por último, para la teoría de la financiarización, lo que ellos dicen es que el control del mercado por parte de los grupos financieros, de los fondos de inversión, agrava las crisis. Incluso Chesney dice, lo que él plantea es, todo este capital financiero es capital ficticio, y en el fondo de las crisis, el problema es el capital, de la crisis moderna, el problema es el capital ficticio. Aquí hay una diferencia entre la financiarización Chesney y, por ejemplo, Hilferding. En Hilferding, el dominio del capital financiero mejoraría incluso las condiciones, primero, atenuaría las crisis, atenuaría la especulación y, en principio, generaría mejores condiciones para la transición al socialismo. Eso lo voy a desarrollar en una próxima nota que pienso publicar en mi blog. En Chesney, el crecimiento del capital ficticio financiero agravaría las crisis, o sería el gran responsable de las crisis, por la especulación, bien, por el malgaste de plusvalía, etcétera, etcétera. Bien, más o menos, me pasé incluso un ratito. El tema de que nosotros seamos bastante prolijos con los horarios tiene que ver con que todos podamos saber cuándo empezamos y cuándo disponemos del tiempo para seguir haciendo otras cosas. Siempre genera esta sensación de que habría muchísimo más por preguntar, por escuchar, por repreguntar. Y esta es una charla interesante porque ni aún la capacidad y el conocimiento de Rolando permitirían sacarnos todas las dudas en una charla. Por eso el tema de que nos limitemos con el tiempo también viene relacionado con que permanecemos siempre en nuevas reuniones y nuevos encuentros, porque habrá otras ocasiones para profundizar. Ya lo mencionó al comienzo Mariano, la charla sobre salario docente de Caracoche, las charlas del grupo de estudio feminista, el grupo de estudio del capital y los que vayan surgiendo, y suponemos que en algún momento Rolando accederá a un nuevo encuentro sobre algún otro tema. Por eso, bueno, terminamos acá. Seguramente quedan muchas preguntas, y si quedan muchas preguntas bastante precisadas, ya es un buen resultado de una charla, porque no se trata de que... Sería mágico que después de una charla uno dijera, ahora no tengo más dudas, y sería medio tonto, además de mágico. Todos nos quedamos supongo, con muchas cosas que habrá que preguntar, profundizar, releer. Hay algunos libros ahí que fuimos tomando nota. Y bueno, un inmenso agradecimiento, Rolando, por dedicar una mañana del fin de semana a... Yo sé que te gusta porque a nosotros nos gusta y a todos estamos acá con mucho placer, nadie está sufriendo. Pero de todas formas hay que agradecer este esfuerzo y esta dedicación y todo lo que nos va a servir para la militancia, porque militar sin entender lo que hay que hacer es imposible. Sí, permítame una cosa, yo quisiera alentar todo lo que sean posible los cruces entre cambios de opinión, discusiones entre los marxistas, entre todos aquellos que consideramos que la teoría es un arma de la revolución y que anteponemos la verdad científica a la verdad de partido. A esto le doy muchísima importancia. Yo durante muchos años traté de defender algunas verdades de partido. Aprendí tratando de defenderlas, me parece, hasta que entré en crisis con las verdades de partido. Pero reivindico muchísimo todo lo que sea intercambio entre marxistas, porque, digamos, hay que terminar con la sanata, con la guitarra, con la fraseología hueca, donde hay más adjetivación que razonamiento que datos. Y por otro lado, aparte, me encantan estas discusiones claras, porque yo a veces he visto algunos marxistas crípticos que, Dios mío, no entiendo
no entiendo nada de lo que dicen, en temas que he trabajado toda mi vida. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque yo creo que la ciencia es social. Y si yo hablo en una manera que nadie me pueda entender, o un compañero, es una cosa autista. Y entonces evado el escrutinio público de lo que estoy diciendo. El escrutinio crítico público de lo que estoy diciendo. Hay que poner las ideas a prueba, digamos, de otros compañeros que busquen, digamos, a dónde está el error. A mí esto de esa manera vamos a avanzar. Una cosa, lo último, yo soy muy crítico, muchas cosas de Lenin y otras las reivindico. Pero una cosa que yo tengo presente es la última intervención de Lenin ante lo internacional, la última vez que habla. Y en esa intervención, creo que es del 22, Lenin dice: la burguesía nos da un respiro, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Y dice: tenemos que estudiar. Si estudiamos, vamos a ser invencibles. Yo no sé si iban a ser invencibles, pero que había que estudiar, había que estudiar. Y es interesante que Lenin plantea eso como la tarea para los líderes de la Internacional en 1922. Alguna gente que conozco diría que Lenin planteó eso porque era un pequeño burgués que se estaba fundiendo. Pero bueno, son apreciaciones. Bueno, gente, muchas gracias por dejarme participar. Gracias, Rolando. Muchas gracias, Muchas Rolando. gracias a todos por participar. Muchas gracias por el compromiso, la permanencia, compañeros. Nos estamos viendo en las distintas actividades y cuando editemos este video y lo subamos también vamos a avisar. Muchas gracias, Rolo. Bueno, yo lo voy a subir después a mi blog también. Estupendo, Buenísimo. estupendo. Abrazos. Excelente. Gracias. Diego. Saludos. Saludos, hasta la próxima.